Buenos días a todos. Comenzamos con esta primera reflexión del día, pidiéndole al Espíritu Santo nos acompañe y nos regale su santa palabra. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, desde el versículo 8. Dureza de la vida de los apóstoles. Ya estáis satisfechos, ya os habéis enriquecido. Si nosotros habéis llegado a reinar, ojalá reinaseis para que también nosotros reináramos con vosotros. Porque pienso que Dios a nosotros los apóstoles nos ha puesto los últimos, como condenados a muerte, pues nos hemos convertido en espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros, necios por Cristo, vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honrados, nosotros despreciados. Hasta el momento presente pasamos hambre, sed, desnudez, somos abofeteados, andamos errantes y nos esforzamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y los soportamos, nos ultrajan y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo, el desecho de todos. Palabra de Dios. De razón se advierte de que es dureza, pero entendemos todos nosotros que el tomar la decisión de vivir nuestra fe como verdaderamente la debemos vivir es un enfrentamiento con las fuerzas del mal. Como hablábamos ayer en una de las reflexiones, el demonio sabe desde que estamos en el vientre de nuestra madre, desde que somos concebidos, que somos sus enemigos y ya entramos en una batalla espiritual contra el mal. Y por eso ser apóstol de Dios, que es el equivalente a cada uno de nosotros, nuestro llamado, somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, que quiere decir cada uno de nosotros es un enviado. Ustedes saben que antes de la encarnación del Mesías, el pueblo de Dios recibía un profeta cada siglo. A veces en algunos lugares habían varios profetas, como lo podemos leer en el Antiguo Testamento, pero normalmente aparecía un profeta cada siglo y tenía su aprendiz, como Elías y Eliseo, y así nos damos cuenta el orden de Dios, que solo le hablaba a uno o dos instrumentos o a un grupo pequeño de instrumentos. El resto de la gente no tenía don profético. Pero cuando llega Jesús y tenemos lo que se llama la nueva creación en Jesucristo, la nueva alianza, un pueblo escogido, separado, predestinado, que somos nosotros. Cada uno de nosotros tiene ese don profético, cada uno. Ahora, hay mucha gente que dice, es que Julio tiene don de esto, es que María tiene don de esto, es que no sé quién tiene don de aquello. Y claro, eso está correcto si estamos bautizados, pero es que cuando nosotros somos bautizados, cada uno de nosotros recibe todos los dones del Espíritu Santo. Lo que pasa es que la misma palabra nos enseña que los dones del Espíritu Santo los maneja el Espíritu Santo a su manera. O sea, los dones que yo tengo en mí, si yo soy fiel a Dios, obviamente que estamos hablando de gente que es fiel, ¿no? Porque si usted no es fiel, sus dones están dormidos, pero si usted es fiel a Dios, esos dones están a disposición del Espíritu que habita en usted. Y Él es el que los usa, los utiliza a su manera en el momento indicado y necesario para la voluntad de Dios. Así de que si yo hoy oro sobre una persona y se sana, obviamente no fui yo. El Espíritu Santo escogió que ese don de sanación que está en mí actúe para sanar a esa persona. Entonces no es que Marino tenga don de sanación, eso es una mentira.
Es que el Espíritu Santo es el que tiene todos los dones. Y uno, precisamente ese es el peligro, donde viene ese tipo de idolatría en nuestras comunidades y con las misiones de la iglesia, donde la gente termina creyendo que tiene cosas, dones. Nadie tiene nada. Nosotros lo que tenemos es o el Espíritu Santo o el diablo, una de las dos. Si tenemos el Espíritu Santo, Él es el administrador de todos los dones. Y cuando Él quiere, administra un don como Él quiere. Entonces hoy de pronto se sana a alguien por la oración que yo hago, mañana se sana a otro por la oración que usted hace, y quién sabe, y de pronto yo puedo orar por un año seguido y nadie se sana, porque no es la voluntad del Espíritu Santo actuar a través de mí. Y esto es lo que debemos tener claro como apóstoles de Dios que somos nosotros, tener esa humildad, ¿no? Tener esa capacidad para siempre, siempre, siempre saber que es Él, el Señor, el que hace todo. Y eso nos mantiene en el lugar que pertenecemos. Ustedes saben que por medio de todo lo que hemos observado, estudiado, la formación doctrinal que tenemos, el conocimiento de Dios, nos damos cuenta que Dios es un Dios jerárquico. Desde el Antiguo Testamento, cuando Dios empieza a manifestar y a dictar sus leyes por medio de los profetas, y además ustedes se dan cuenta cuando Dios por medio de un profeta ordena la construcción de un templo, de un altar, la forma en que se deben vestir los sacerdotes, todo esto es un orden, pero este orden es un orden jerárquico y hay que entender qué quiere decir eso. Cuando San Pablo habla de los demonios que rondan los aires, él los nombra como principados, poderes, potencias de las tinieblas. Ayer hablamos un poco de eso, pero esto quiere decir que esos demonios que cayeron de esas diferentes jerarquías del cielo, y San Pablo los llama con esos nombres, pero como demonios, como caídos de esos coros. Ahora, cuando nosotros combatimos las tinieblas, las tenemos que combatir en jerarquía, o si no, las tinieblas no nos atienden. Por eso es que dentro del exorcismo, antiguamente todo sacerdote era exorcista. Después la iglesia tuvo unos cambios. Yo no soy un experto en ese tipo de materia, pero lo que yo entiendo es que la iglesia luego cambió eso, y para que un sacerdote haga exorcismo tiene que ser autorizado por el obispo. Entonces, a mí me tocó el caso de una, no voy a mencionar ni el país ni la persona, obviamente, ¿no? Pero me tocó un caso de una familia que me llamó a contarme que uno de los hijos tenía un caso muy grave de posesión y venía un sacerdote muy famoso a hacer el exorcismo. Entonces yo llegué y tuve una conversación con el sacerdote en el jardín de la casa. Yo lo conocía por nombre, sabía que era muy conocido, pero no lo conocía personalmente. Y le dije: padre, yo entiendo que para hacer un exorcismo de este nivel, usted viene pues con la autorización del obispo de esta diócesis para que tenga autoridad. Y este hombre se puso rojo y me gritó y me dijo: ¿cómo se atreve? Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe lo que yo hago, el diablo corre desde antes de yo llegar, y esto y lo otro, todo eso de la autoridad del obispo, esa es la iglesia que está amarrada, la iglesia que es infiel, nosotros somos el remanente, nosotros no obedecemos a esas leyes que fueron impuestas por masones, eso no es verdad. Y bueno, yo me quedé callado, yo dije: padre, lo respeto porque usted es sacerdote, yo no le voy a decir nada, es su responsabilidad. Yo estoy preocupado por la víctima, no por usted, ¿no? Entonces entramos y claro, comenzó el ritual y todo esto, y de pronto, claro, el demonio comienza a gritar en los pecados del sacerdote, como es común a veces. En pocas palabras, lo que sucedió es que no pudo hacer el exorcismo, no lo pudo hacer. Porque el diablo no obedece a nadie que no entre en jerarquía. Si usted no está en jerarquía, él no obedece, porque él es jerárquico también. Por eso es que cuando la Virgen María
aparece o es mencionada en cualquier estado donde hay actividad espiritual del demonio, el demonio se derrite, huye, grita, porque es la jerarquía más alta de un ser humano glorificado, como es la Virgen, que es la reina de todos los ángeles, ¿cierto? Reina de toda la creación, por lo tanto la autoridad que tiene es inmensa y los demonios huyen con su presencia porque ya es una jerarquía establecida desde el cielo. Ya no es un ser humano terrenal que está acá sujeto a leyes que tienen que ser cumplidas estrictamente para que uno pueda combatir las tinieblas. Entonces, empiezo por ahí porque voy al lugar más importante, y es a nuestra vida personal y nuestra relación como cristianos con lo que tenemos que hacer como apóstoles del Señor, como mensajeros de Dios, como soldados de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es que tenemos que ser fieles. Ustedes leerán en internet mucho curita de esas ruedas sueltas que hay por ahí. Hoy hay mucho cura rueda suelta, que no pertenecen a ninguna diócesis, no están encardinados en ningún lugar, nada. Y si ustedes preguntan, nosotros somos del remanente, ¿no? Nosotros somos la iglesia que va a salvar la humanidad, ¿no? Entonces estos pues no obedecen a nadie. Persiguen al Papa, persiguen a todo el mundo, hablan mal del obispo, persiguen al laico que es fiel con la jerarquía, y esto es algo terrible, ¿no? Lo que está sucediendo. ¿Qué sucede con esto? Que mucha gente sigue a estas personas. Y hay algo que yo conozco por experiencia personal con el Señor. Esto no es nada que yo leí, nada que me imagino, no es un resentimiento contra aquellos que hacen lo que yo no hago o que no estoy de acuerdo con lo que hacen. Esto es algo que yo sé porque el Señor me lo mostró. Cuando yo tuve el primer éxtasis, que fue en la selva, en una cueva, yo estaba lejos de Dios por 33 años. Había sido católico hasta los 14 años apenas. Y nunca aprendí nada de la iglesia en ese tiempo, desde mi primera comunión hasta que me fui de mi pueblo, que fue de los 7 a los 14 años. Nunca aprendí realmente en serio nada de la iglesia. No tenía una experiencia personal con Jesús. No conocía al Señor. Entonces, cuando yo me fui de la iglesia a los 14 años, que fue cuando entré en el hipismo y todo esto, pues yo nunca había conocido a Dios de verdad. Pero tenía pues los sacramentos, ¿no? Que me los habían dado la iglesia por medio de mi familia y del colegio y todo esto. Entonces, cuando el Señor se me aparece en el secuestro, en ese éxtasis, lo primero que yo tengo es una iluminación de conciencia. Y en la iluminación de conciencia recorro toda mi vida hasta esa edad de 47 años que tenía esa noche. Durante esa iluminación de conciencia veo todos mis pecados, veo todo lo que pasó en mi vida, y luego aparezco en una montaña boca abajo y veo la ciudad de luz en una montaña muy alta en la distancia, y sabía que había tenido que haber llegado allá, pero no había alcanzado, y eso me atormentó inmensamente. Entonces busqué cómo trasladarme hacia esa ciudad de luz, y las dos montañas no estaban conectadas. Entonces eso me creó una angustia increíble. Y ahí es cuando comienzo a escuchar primero el sonido de agua, como aguas inmensas que venían hacia mí, pero yo no las veía, las escuchaba. Y luego todo ese sonido de aguas se convirtió en el sonido de miles de voces en perfecta armonía. Yo no les puedo decir a ustedes si estaban cantando, si estaban hablando, qué estaban haciendo, pero eran voces, miles de voces preciosas. Y luego esto se convirtió en una sola voz, una voz que venía de todas partes. Y cuando el Señor comienza a hablarme, yo sabía, a pesar de haber estado alejado de Dios tantos años, de haber adorado tantos dioses falsos, en el momento que yo escuché esa voz, yo sabía que era la voz de Dios, sabía. Y como acababa de tener mi iluminación de conciencia, sabía el terrible estado de pecado en que se encontraba mi alma.
el dolor que yo sentía, yo quería desintegrarme, no quería escuchar esa voz me quemaba, yo no resistía el amor de esa voz, no la resistía, parece que me fuera a desintegrar del dolor, pero el Señor me mantuvo ahí en su misericordia, no me dejó hundir en mi miseria, me mantuvo ahí, me habló mucho, me habló tanto que yo llevo 23 años recorriéndome el mundo, compartiendo místicamente mi experiencia de Dios y no he tocado ni la superficie. He escrito 13 libros, tengo no sé cuántos miles de temas que han brotado a través de la misión y siento que no ha salido ni la mínima parte de lo que quedó infuso en mí, de todo lo que Él dijo, ¿no? Y de todo lo que aprendí. Pero entre otras, Él me llama a la iglesia y me dice, voy a mostrarte el momento en que te apartaste de mí. Ya, como en términos humanos sería cuando te apartaste legalmente de mí, porque yo nunca realmente había estado unido a Él espiritualmente, pero también hay una ley que nos ata a Él, que es la iglesia. Entonces me muestra a los 15 años, llevaba muy poco tiempo de haber llegado a la capital de Colombia después de haberme ido de mi pueblo, y estaba parado al frente de una iglesia, que es un santuario de una virgen, y veía por el costado derecho, por la nave derecha de la iglesia, una fila de personas que se iban a confesar. Y en mí todavía me muestra el Señor, hay un aire que actúa todavía del Espíritu Santo. Entonces yo siento la necesidad de irme a confesar. Y cruzo la calle, subo las gradas hacia el atrio, y cuando voy a entrar me arrepiento y me devuelvo. Y ahí me muestra el Señor que ese es el momento en que rompí totalmente con la iglesia y sobre todo con ese sacramento que fue el que me llamó a la iglesia, el sacramento de la confesión. Y me muestra caminando hacia el sur de la ciudad, y a medida que caminaba me iba mostrando cómo a partir de ese momento me adentré en las tinieblas del mundo. Esto jamás podría yo describirle el dolor tan grande que eso causaba, porque me di cuenta en la forma que el espíritu del mundo me sedujo y cómo yo me deslumbré y cómo esa astucia tan increíble de lo que es el materialismo, todos los ismos en que yo entré y cómo me vestí con eso y me sentía radiante con eso, engalanado durante toda mi vida hasta ese momento. Y empiezo a ver las fuerzas del mal y la astucia del diablo y todo esto. Pero entonces Él me enseña algo importante y tiene que ver con la confesión. Y me dice, cuando dejaste de confesarte, el diablo tomó poder total sobre tu vida. Porque el sacramento, primero me habló del sacerdocio, que fue donde Él comenzó. Porque había un sacerdote que era el rector de mi colegio. Y yo era de los payasos más grandes que más mofa hacía con él. Le pintaba caricaturas, le teníamos sobrenombres, hacíamos de todo, el curita tal y esto. Y me mostró el Señor todo eso. Y me dijo, aquí viene el principio de tus grandes ofensas a mi iglesia, ¿no? Y lo hacías con conciencia. Sabías que estabas haciendo algo malo, porque ya estabas bautizado. Ya conocías la verdad y lo hacías a propósito. ¿Y qué? ¿Tenías 11 años? No importa, porque ya tenías el conocimiento. La edad humana no importa ante Dios desde que tenemos el bautismo. Ya tenemos, desde que hemos hecho la primera comunión. Cuando nos hemos confesado y hemos comulgado, tenemos una responsabilidad sacramental ante Dios de que el Espíritu de Dios está activo en una forma tan extraordinaria en nosotros que no tenemos ninguna excusa para pecar, nada. Porque el hecho de que tenga 7 años, 8 años no es una excusa. Si ya yo comulgué, si ya yo me confesé, yo conozco el pecado, yo sé quién es Jesús y entonces me muestra eso.
Pero en ese momento, cuando me muestra este sacerdote, que en ese momento ya había muerto, también me mostró que ese sacerdote no era bueno, ¿no? Y me dijo, a pesar de que mi servidor no era bueno, y no sé si se condenó, pero estaba en graves problemas cuando murió, ¿no? Porque eso es lo único que logré ver. Pero me muestra y me dice, no hay nadie en la tierra, entre los seres humanos, que tenga un poder más grande que un sacerdote santo. Y no hay nadie más peligroso en la tierra que un sacerdote infiel. Dice, entonces, ahí comienza a mostrarme el sacramento de la confesión. Y me muestra la primera vez que yo me confesé. La primera vez que yo me confesé me preparó mi abuela, la madre de mi madre. Y me hizo una preparación increíble. Ella estaba en una mecedora y yo estaba encima de un triciclo que era de uno de mis hermanos menores. Y en ese triciclo meciéndome y ella meciéndose, ella me dio toda esa catequesis de cómo confesarme. Obviamente yo había recibido catequesis en el colegio, pero nunca le puse cuidado. Pero mi abuela sabía que yo no le había puesto cuidado. Entonces ella me preparó. Y fue la única confesión buena que hice hasta que me fui a la iglesia. El resto de las confesiones, ninguna la hice bien. Y él me la mostró toda. Entonces, aquí comenzó el Señor a mostrarme la iglesia y comenzó a mostrarme la jerarquía. Y me mostró la jerarquía desde el diácono, sacerdote, obispo, monseñor, cardenal, papa. Y me dijo así en estas palabras: no importa lo que suceda en la vida del católico, no importa. Nunca puedes irte contra la jerarquía. Y dijo, cuando Jesús envió a los apóstoles la primera vez, dentro de ellos estaba Judas Iscariote. Los 12 se fueron. Todos, incluyendo Judas Iscariote, pudieron sanar enfermos, pudieron liberar posesos. En ningún pasaje del Evangelio aparece ninguna información que diga, pero el único que no sanó enfermos o liberó posesos fue Judas, que era el traidor. No, Judas tenía el mismo poder de hacer las cosas que los otros hicieron, porque obviamente no era Judas, era el Espíritu Santo. Es como cuando usted ve esos pastorcitos protestantes gritando en el nombre de Jesús y la gente se cae y algunos se sanan. Claro, porque es el Espíritu Santo, no es el pastorcito mentiroso. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que el Señor comienza a mostrarme esas jerarquías y comienza a decirme, el demonio, el trabajo más sofisticado que hace con el cristiano es voltearlo contra la jerarquía. Hay gente que me puso un ejemplo hermoso de una parroquia donde el Señor les dio un sacerdote santo por 9 años y esa parroquia estaba en una nube de santidad. Eso había de todo, milagros y portentos y todo el mundo tenía a este cura pues en un pedestal y era bueno. Y así, un día lo cambió el obispo y hubo protestas, marchas hacia la casa del obispo y gritaron y se revolcaron en el suelo porque se llevaron al santo. Y les mandaron un sacerdote que no podía estar más mal, un sacerdote destruido. Y la gran mayoría de la gente de esa parroquia se fue. Y entonces el Señor me muestra, miren lo que es el demonio, ¿sí? El demonio pidió permiso para probarlos, porque les dio esa santidad por tantos años para que ellos se alimentaran, se fortalecieran y luego cuando mandó el sacerdote enfermo para que lo sanaran, para que lo acompañaran, lo ayudaran y lo ayudaran a convertirse. Porque ya estaban alimentados, habían recibido 8 años de santidad de ese sacerdote. ¿Y qué hicieron? Se desbandaron y se fueron, porque querían seguir tomando leche. No querían masticar ese alimento sólido del apostolado. No quisieron ser apóstoles, si querían seguir siendo esos niños que toman solo leche. Querían recibir, no querían dar nada.
Y ahí me muestra cómo la gente, en medio de toda esta inmadurez espiritual y soberbia, andan detrás de buscar el sacerdote santo para confesarme, porque el sacerdote de mi parroquia no es digno de escuchar mis pecados, ¿no? Hay que buscar uno más santo. Y esto es todo un escrúpulo, una religiosidad que el Señor me muestra, que no es más que un defecto espiritual terrible que lleva a la gente a la desobediencia. A eso es. Entonces, hay que tener algo muy claro. No importa si el sacerdote con el que me voy a confesar está en los pecados más espantosos. Yo puedo saber que el sacerdote es homosexual, que tiene una mujer con hijos, que es ladrón, que es un hereje, lo que fuera. Pero si me tocó confesarme con él, pues me confieso con él, porque cuando ese sacerdote levanta la mano y en nombre de la iglesia me perdona, mis pecados quedan perdonados. Y el diablo revolcándose al lado del confesionario, porque encima de todo, ese cura le pertenece a él, pero tiene el poder de perdonarme a mí. Eso es una tortura para Satanás como no se le imagina. ¿Qué es lo que quiere Satanás hacer? Que yo llegue y encuentre al cura tal en el confesionario y diga, ay, con ese cura yo no me confieso, ese es homosexual, ese tiene mujer, yo me voy. Claro, eso es lo que el diablo quiere hacer, porque el diablo quiere que usted se vaya no contra el sacerdote, contra la iglesia. Y eso es lo que debemos tener claro. Nunca se vaya usted contra la iglesia. Ustedes saben cómo sabemos que en el Vaticano hay cosas muy malas, que en la diócesis tal hay cosas muy malas, y escuchamos todo esto. Muy bien, sí, pero hay que seguir el Evangelio. Hay un pasaje en el Evangelio que dice, las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ¿con quién me voy? ¿Con las conspiraciones o con la palabra de Dios? Yo me voy con la palabra de Dios que dice, nadie puede destruir la iglesia, nadie. Y por lo tanto, yo me voy no con los seres humanos, sino con la iglesia que es Jesucristo. Y por eso, nunca se dejen torcer su cabeza por razones jerárquicas humanas, porque ahí es donde el demonio nos gana la pelea. Donde usted se muera y se presente ante Jesús con una situación de esas, le cuento que si no se condena, queda muy bajo en el purgatorio. Dentro de la experiencia que yo tuve, el primer éxtasis que tuve yo en la selva, estuve en un lago, con el agua hasta la cintura. Al frente del lago había una roca preciosa, gigantesca, que era como de color oro viejo, una cosa así que es indescriptible. Encima de la roca, al lado derecho, veía la cabeza de un hombre que miraba de lado. Yo no sabía al principio quién era ese hombre. Miré al agua de nuevo y vi una niebla flotante. Pero cuando miré bien me di cuenta que no era ninguna niebla, eran cientos de espíritus del mal, que eran los espíritus de todos mis pecados mortales de 33 años. Y todos estaban ahí, eran como racimos, como gérmenes. Y cuando yo los miraba, los distinguía, mi alma los conocía cada uno de ellos. Y ustedes no se podrán imaginar el espanto tan impresionante que es eso, de estar allí en medio de todos los pecados y uno saber que pertenece a ellos, que está con ellos, que uno se unió voluntariamente a ellos. Yo le digo a la gente, si ustedes pudieran ver solo una gota de lo que yo vi de los demonios, pasarían el resto de sus vidas de rodillas. Nunca tendrían nada que ver con un demonio, jamás se atreverían a caer, porque es algo espantoso, horrible, irreal. Cada pecado mortal es un demonio, una persona, y está unida a nosotros, nosotros estamos encadenados a esa persona. Por eso es que hay que estar atentos de lo que es la iglesia y lo que somos nosotros como hijos de la iglesia. Para ser un apóstol de verdad, para ser un soldado de verdad, yo tengo que conocer mi iglesia bien.
Y lo primero que debo conocer es lo que Dios me dio para estar permanentemente armado contra las tinieblas. Poder defender la iglesia, defender las almas, defender mi vida. ¿Y qué es eso? Yo tengo que entender que solo la iglesia, por medio del sacerdote, en el sacramento de la confesión, me puede desatar de los demonios. Y eso, si yo soy sincero, si tengo el acto de contrición perfecta y si voy a decir la verdad tal y como es, donde ese sacerdote. Lo que el Padre nos explicaba muy detalladamente en una de sus charlas. Y miren ustedes una cosa importante de entender de lo que yo recibí del Señor. Como yo les dije, esto que les comparto no es conocimiento mío doctrinal o eclesiástico, este es un conocimiento místico que yo no les digo créanme, porque ¿quién soy yo para decirles eso? Pero yo se los comparto porque es una responsabilidad mía. No porque espero que me crean, ni que sigan nada lo que yo les digo, pero sí es responsabilidad mía compartirlo, eso sí lo sé. Ahora, Dios se encargará de lo demás. Pero esos demonios que yo vi en el lago tenían control total sobre mi vida. No porque ellos tuvieran el poder, porque yo les di el poder. Miren que el demonio no tiene ningún poder. Solo el poder que yo le doy como pecador o el poder que Dios le da. Como en el caso de Job, que Dios le dio poder al diablo para probar a Job. Eso es un poder dado, pero no porque el diablo lo tuviera, ¿no? Yo siempre le pongo este ejemplo a la gente para que se den cuenta lo que es voluntad de Dios y voluntad humana. Pedro, antes de la pasión de Cristo, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para probarte y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Esto es algo increíble porque usted diría, Pedrito, el mejor amigo del Señor, él va a construir la iglesia sobre Pedrito. ¿Y cómo es que este diablo aparece a pedir permiso y se lo dan? ¿Por qué Jesús no lo salvó? ¿Por qué no intercedió por él? Y a cambio viene a decirle a Pedro, y yo pedí que no perdieras tu fe. Pedro debía decir, ¿por qué no pediste que no me probara ese negro? No. Entonces, miren ustedes lo misterioso que es esto, ¿no? San Pablo también nos muestra, creo que es 1 Corintios 6 algo, nos muestra sobre un problema de incesto, ¿no? Y él está furioso, porque hay un hombre en una comunidad que está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, que obviamente no es su madre, es otra mujer. Entonces, es un problema de incesto gravísimo. Y al final se decide que San Pablo le va a entregar ese hombre a Satanás para que en el juicio se salve su alma. ¿Ustedes se pueden imaginar algo más misterioso que eso? Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros de lo que yo estoy hablando, de lo que es jerárquico, la jerarquía. Hay un orden. Un sacerdote tiene una autoridad increíblemente grande. Un brujo lo puede maldecir a usted, ¿sí? Pero la maldición a usted no le llega si usted está en gracia de Dios. Es como dicen, ¿es verdad que existe la brujería? Claro, a mí me han castigado simplemente, no físicamente, pero me han atormentado brujas, ¿no? En Bogotá, en la Casa de las Misiones, que es donde más me atormentan ahí los demonios cuando regreso, había un árbol afuera de la ventana de mi habitación. Y comúnmente al llegar de pronto me despertaban unos ruidos y eran carcajadas. Y era que ese árbol estaba lleno de brujas, ¿no? Y se burlaban de mí desde afuera, no podían entrar, pero estaban afuera. Y así es lo que hacen, como el perro amarrado que está ladrando y ladrando y uno no lo puede callar, pero no lo puede morder a uno, ¿no? Así es. Entonces, nadie puede tocarnos a nosotros si nosotros estamos en gracia de Dios. En algún momento lo marean a uno. En una oportunidad en México estaba dando una charla en un coliseo muy grande y
en medio de la charla sentí un mareo que pensé que me iba a desmayar, hasta el punto que me tocó detener la charla y pedirles permiso para salir un momento, como a tomar aire, y salí. Y afortunadamente la gente que organizó esa reunión eran carismáticos y me llevaron a un van y me oraron y me aliviaron y regresé, y cuando iba entrando salió una señora y dijo: aquí hay una familia de brujos que le acaban de disparar el balazo vudú, algo así, ¿no? Y dijo: es que la hija mayor de la bruja mayor se convirtió con su testimonio y ellos vinieron a vengarse de usted y juraron que lo iban a matar hoy, ¿no? Entonces, eso sucedió que me contaron. Obviamente nunca pudieron hacer eso. Esa gente, es lo más curioso, cuando yo empecé a hablar de nuevo, salieron todos. La señora ni siquiera me había mostrado quiénes eran, pero yo los pude ver. El Señor me mostró toda esa familia de brujos que salió después de que yo volví a hablar. Y entonces, con esto quiero continuar con algo importante, que es lo jerárquico. Es importante que ustedes, en estos tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos más difíciles, porque entre más se acerca el regreso de Jesús, más terrible la batalla, más terrible. Y el demonio es muy sucio, demasiado sucio y astuto, y nos hace siempre sentir que estamos justificados, porque estamos luchando por la verdad, y nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Y cuando usted está así, está perdido, está mal. Porque miren, la primera condición del apóstol es nunca discriminar a ningún ser humano, jamás juzgar a nadie y mucho menos a la iglesia. Eso es una de las faltas más graves que hay, cuando usted juzga a la propia iglesia. Eso no lo puede hacer nunca. Mire que el Señor me mostró eso, comenzando con el rector de mi colegio, y luego me mostró muchas más cosas que yo no tengo tiempo de decirles. Pero, ¿cómo sería que le estaba contando al padre Carlos que el primer libro de testimonio que yo escribí fue muy tímido? Fue como 200 páginas, porque yo decía: me van a tirar piedra, ¿no? Porque es demasiado lo que yo recibí. Y la gente diría: pues, ¿qué, este hombre qué tomó, no? ¿Qué está alucinando? ¿Qué fumó? Pero el caso es que ahora yo volví a editar ese libro y ya tiene 500 páginas, porque estoy un poco menos tímido. Yo pienso que si el Señor me da un poco más de vida, me imagino que la próxima edición va a tener unas 1200 páginas, y es la misma experiencia que no termina, porque yo sigo abriendo ventanas. Mire que en ese lago donde yo estaba, que vi esos demonios, al lado izquierdo del lago continuaba esa nube de demonios hacia un abismo. Y desde el lago yo podía ver el abismo, y pude ver hasta dónde había caído mi alma por el pecado en que yo había vivido. Ya podía ver, si yo hubiese muerto esa noche, me hubiese condenado. Así de claro estaba. Y además vi los incontables niveles de condenación, porque ese abismo que yo les digo es el infierno. Por eso aquí, en el nombre de Dios y en presencia de todos ustedes, yo les testifico con mi vida que el infierno existe, que es una realidad, porque el Señor me lo ha mostrado, lo he visto con mis propios ojos, vi a dónde había llegado yo con mi pecado, y vi todas esas almas condenadas y el estado indescriptible que es la perdición eterna. No se puede describir. Yo jamás podría escribir sobre eso. Llevo muchos años también, paralelo al libro de Enoch, escribiendo un libro que se llama El enemigo del alma. No se pueden imaginar lo que ha sido eso. Como yo escribo de la misma forma que hablo, yo no me pongo a buscar nada, sino que escribo y me va saliendo lo que escribo. Y llevo años escribiendo eso. Miles de veces estoy ahí listo para escribir. Nada. No sale nada. ¿Por qué? Pues tengo un visitante siempre ahí. Como: no vas a escribir sobre mí. No vas a... Casi que lo escucho hablar. Pero no. Yo lo escribiré.
porque el Señor me lo pidió y lo voy a hacer, no sé cuándo, ojalá antes de que me muera, ¿no? Apenas voy en el capítulo 2, ¿se pueden imaginar? Entonces se llama El enemigo del alma. En caso de que yo me muera y lo puedan buscar, a ver cuándo. Si quedaron 3 capítulos, les aseguro que es buena información. Entonces, porque es una información personal, no es algo que yo leí, no es algo que nadie me contó, es algo que yo vi, que yo viví, que yo conozco, con mis propios ojos lo vi. Todo eso es así, ¿no? Y es el curso de las fuerzas del mal que observo a veces, por ejemplo, en una reunión como estas, en un momento dado puedo tener un flash del mundo espiritual y ver actividad del mundo espiritual, algo que yo no busco, algo que yo no quiero. Hay personas que llegan y me dicen, ¿me podría decir si usted ve algo alrededor mío? Digo, yo digo, ni riesgos. Ustedes saben, hay gente tan irresponsable que van abriendo esa boca y dicen, veo un demonio a tu lado derecho. Eso, ustedes saben, esa persona no va a volver a dormir. Esa persona necesita psiquiatra después de eso. Eso es un daño espantoso que no tiene perdón. Mire, el mundo espiritual es algo muy delicado. Y el Señor me ha mostrado en casos extremadamente excepcionales. Yo he tenido el permiso del Señor de abrir la boca y decirle a alguien algo que yo veo. Porque esto, miren cómo será de sagrado esto, que ustedes se dan cuenta que la iglesia prohíbe consultar los muertos. Prohíbe consultar los espíritus. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es sagrado. Ahí no se puede tocar, ahí nadie puede entrar. Usted no puede escudriñar ahí. Usted no puede tener esa curiosidad. La curiosidad de Eva, meterse a ver qué hay allá, a ver qué está pasando, a ver qué es lo que me rodea, cuántos demonios me siguen, quién está detrás de mí. No está permitido saberlo. Nosotros estamos en una escuela de almas, así se llama la vida terrenal, una escuela de almas, y estamos en clase. Miren ustedes que yo tuve una visión que el Señor me permitió tener de mi madre después de que murió. Y yo estaba en el campo al lado de un árbol, y encima del árbol aparece una mesa inmensa, vacía, con unas bancas largas de madera. Y yo dije, qué extraño, ¿no? Y después se llenó de gente la mesa con las bancas, y en esa estaba mi mamá, estaba ahí. Y al lado derecho había alguien que parecía una monja, que estaba ahí, y era la que les estaba enseñando. Mi madre estaba en el purgatorio estaba en clase. Y miren, el Señor me mostró muchas veces que nosotros en esta vida terrenal estamos en clase. Esta es una escuela de almas. Cada instante de esta vida es una lección. Por eso tenemos que estar presentes. Yo les decía ayer, ojo, el diablo quiere robarle el momento. ¿Por qué? Porque le roba parte de la clase. Y entonces, si usted no está en la clase, ¿dónde tiene que hacerla cuando se vaya? Aparece por allá la monja esa o quién sabe qué, y le dice, mire, usted no hizo esta tarea, venga, se la enseñamos, ¿no? Y esto es, y suena cierto, es exactamente como le estoy diciendo, así es. Por eso tenemos que ser unos muy buenos alumnos, estar atentos. Y por eso les digo, como estamos hablando del apóstol, el enviado del Señor, el soldado de Cristo, el hijo de la iglesia, el misionero, tenemos que entender esto. Asegúrese, en este tiempo que estamos viviendo, uno de los ataques más grandes del diablo sabemos ya que es la familia, porque es la cuna de las vocaciones. Si no hay familia, no hay vocaciones. Si no hay vocaciones, no hay iglesia. Obviamente que la familia es el ataque central. Pero el otro ataque es la iglesia. O sea, ojo, él va a querer dividirlo a usted con la iglesia y hacerlo sentir a usted más santo que los demás. Esa es la primera tentación, porque yo le digo a la gente, a mí me critican mucho porque yo siempre defiendo la iglesia tal y como está, así como está. Que está muy mala, que está al revés. Aprenda a vivir con ella, mijito, ¿no? Aprenda a vivir, eso es lo que tenemos, Y entonces usted ponga sus pantalones y vuélvase santo, porque la iglesia, entre más pecado ve en la iglesia,
más presión sobre usted para que se santifique. ¿Usted por qué cree que el Señor le muestra los pecados de la iglesia? Para que usted no sea así, para que usted sea santo, para que usted sea aquel que pelea con la verdad, para defender a aquellos que están caídos en la iglesia. Si usted encuentra un cura perdido en una parroquia, ¿qué hace? ¿Lo juzga y se vuela? No, usted ora por él, usted hace ayuno, usted se sacrifica, usted le pide a Dios que le ayude a sacar el demonio a ese cura, usted aboga por él. Eso es lo que hace un soldado del Señor. Pero ¿qué hacen la mayoría de la gente que cae en garras del demonio? Hemos descubierto que la iglesia está así y así, y se convierten en periodistas del diablo, no, a contar y a decir, ya no, ese es el demonio, ese es el demonio. Nosotros, como soldados de Dios, debemos estar en una batalla espiritual superior, tenemos que elevarnos por encima de eso, y convertirnos en guerreros de verdad, donde luchamos con el amor, el amor nadie lo puede vencer. ¿Y qué? Que está mal el obispo, que está mal el papa, que está mal mi párroco, que está mal mi esposa, o mi primo, o quién sabe quién, pues a orar, rodillas al suelo, a pedirle al Señor que lo libere, a pedirle al Señor que le ayude, pero cierre su boca. Cierre su boca, no vaya a juzgar, no vaya a criticar, no se ponga a propagar noticias malas sobre su propia iglesia, porque eso es lo que quiere el demonio, que usted lave la ropa sucia de la iglesia en público. Entonces, cada que usted vea a estos genios, estos curitas genios y todos estos denunciando todos estos crímenes, todo, tengan la seguridad, y yo lo he visto con mis propios ojos, tengan la seguridad que tienen demonios gigantescos que los guían. Hay algo importante ya para terminar. Como un sacerdote es una altísima jerarquía eclesiástica, que quiere decir jerarquía espiritual en el mundo espiritual, entonces cuando un sacerdote es tentado, no le mandan cualquier borrachito del infierno. Le mandan un príncipe, ¿sí? Súper armado para tumbarlo. Y por eso ustedes verán que no hay nadie que caiga más bajo que un sacerdote. ¿Cómo puede imaginarse uno que un sacerdote sea pedófilo? ¿Cierto? ¿Cómo se lo puede imaginar? Pues sí se lo puede imaginar, porque el que lo tumbó fue un príncipe de las tinieblas, y el sacerdote no se puede descuidar, no se puede descuidar nunca, porque le hacen un hueco impresionante. Ahora, entre más usted como laico, que no tiene la jerarquía del sacerdote, pero tiene su misión, entre más se descuide usted, más duro le da el diablo, porque el diablo está pendiente de cómo asegurarse que usted sea un soldado inservible, inútil, que no tenga fuerza, que no tenga autoridad, porque usted está comprometido con él y le quita toda la fuerza. Entonces hay que estar pendientes, porque hay niveles de tentación. Y entre más esté usted purificado, más cerca a Dios, más grande el demonio. Como dice, entre más alto el edificio, más alta la sombra, ¿no? Y eso es lo que debemos tener muy claro. Así de que, ojo, mucho cuidado. Pero sobre todo, si yo quiero terminar esta reflexión con broche de oro, un consejo personal que les digo: nunca, jamás escuchen, compartan o participen en nada que persiga la iglesia. Así la iglesia esté al revés, usted quédese quieto, firme, orante, en silencio, sea un buen exorcista. Ustedes saben que en una oportunidad en Beirut estaba con un sacerdote muy santo, maronita, que me llevó a una casita pequeña por allá, donde había una mujer con unos problemas espirituales terribles, posesa. Fui con él y otras monjas que lo acompañaban, y cuando llegamos me asombré mucho, porque en el exorcismo el sacerdote nunca se dirigió al diablo y le gritaban y hablaban y todo, nunca. Siempre le habló fue a la señora, ¿sí? Y le decía: fulana, tú eres hija de Dios, el Señor te va a liberar de todos estos que están aquí contigo, que te atormentan tu vida. Y seguía hablando con ella. Eso era
el tormento más increíble para esos demonios, porque los demonios querían atención. Querían que el Padre se dedicara a ellos. Estaban buscando que el Padre los reconociera, lo malos que son, las cosas, que los insultara, que les dijera cosas. Nunca les dijo nada. Nada. Solamente le hablaba a esta señora. Pues ese fue el día en que se liberó. Ese día la señora de pronto quedó muda. Había un espíritu mudo ahí. Se demoró mucho en sacar ese espíritu mudo y luego cayó. Y esperamos como 2 horas, tomamos té, estábamos al lado, porque el padre dijo, no sabemos, esto y lo otro. Y después la señora se levanta y se viene a servirnos a la cocina. ¡Ay! No han tomado nada, porque ella vivía solita en ese lugar y estaba convertida en otra persona. Y el padre me dijo, ya está libre. Y nos fuimos. Pero ¿cuál fue el ejemplo y lo que yo aprendí? Con el diablo no se dialoga, con el diablo no se habla. Entonces, cuando usted le hablen cosas malas de la iglesia, de un vecino, de su hermano, de cualquiera, usted no entre en esa conversación. Nunca entre en esa conversación, porque nada malo viene del bien. Todo lo que es malo es del diablo. Un chisme no viene de Dios. Una noticia mala no viene de Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno. Por eso, lo que es malo, a un lado. Como dice San Pablo, quédense con lo bueno. Lo malo, sáquenlo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Se podrán imaginar que aquí podría tenerlos mucho tiempo. Vamos. Cerramos con lo que el Espíritu Santo me da, que es con la carta de los Hebreos. Y les leo del capítulo 5 desde el versículo 1. Cristo ha sido constituido sumo sacerdote por Dios Padre, porque todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y puede compadecerse de los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está rodeado de debilidad, y a causa de ella debe ofrecer expiación por los pecados, tanto por los del pueblo como por los suyos. Y nadie se atribuye este honor, sino el que es llamado por Dios como Aarón. De igual modo, Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que se la otorgó el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Asimismo, en otro lugar dice también, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él, en los días de su vida en la tierra, ofreció con gran clamor y lágrimas oraciones y súplicas al que pedía salvarle de la muerte, y fue escuchado por su piedad filial, y aún siendo hijo, aprendió por los padecimientos la obediencia, y llegado a la perfección, se ha hecho causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, ya que fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Pues más claro no puede hablar el Espíritu. Ahí está. Esa es la respuesta. Obediencia. Y cómo el sacerdote clama por aquellos que están perdidos, por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan a Dios. No los juzga, no critica. Amén. Amén.